Bienvenidos nuevamente a este espacio del estudio de las Sagradas Escrituras y vamos a hablar sobre Noé y el gran diluvio. Y para ello vamos a revisar la escritura en el libro de Génesis capítulo 6. La historia de Noé inicia con el aumento de la corrupción en la tierra. Se relata aquí que realmente ha aumentado dice, los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y el creador como que encuentra que algo está mal y dice, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Esta frase de aparentemente una limitación de la vida de los seres humanos a 120 años, tenemos que tomarla un poquito más detenidamente. Porque fijémonos cómo está escrito. Dice, serán pues sus días. Serán pues sus días 120 años. Vamos a revisar que inclusive esto no se cumple con el mismo Noé, de aparentemente vivir 120 años. Pero como nosotros decimos, la pepita, o sea, la clave de todo esto está en que dice sus días serán 120 años. Digamos un poquito, dice, saltémonos de esta parte que es un poco por ahora no muy compatible con el tema. Dice, y el Señor, en el versículo 5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y que toda intención de sus pensamientos, de su corazón, era solo hacer siempre el mal. Hay otro lugar más tarde en la escritura que dice también que el corazón del hombre es de continuo hacer el mal desde su juventud. Entonces, en realidad, esto de que la intención de los pensamientos del corazón del hombre es de hacer solamente el mal, no es una razón por la que el creador decide terminar con la vida en la tierra. Es decir, esto está siempre presente en la historia del ser humano. Si es que pensáramos que el creador quiere eliminar la vida en la tierra porque son la gente mala, bueno, esto sería una constante del creador. Debería estar exterminando siempre la vida porque nunca los seres humanos a lo largo de la historia han demostrado ser buenos. Siempre hemos tenido nuestros problemas, ¿no? Todos los seres humanos, y por lo tanto el creador debería habernos exterminado ya hace tiempo varias veces. Entonces, ¿de qué se trata toda esta historia? Dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Una palabra bastante interesante en este verso es borraré. Borraré de la faz de la tierra. Aparentemente, cuando leemos, sí suena duro. En otras versiones aparecen con otro sentido, que nos da la idea de que el creador va a destruir, a matar, a exterminar la vida.
de la faz de la tierra, pero curiosamente en esta versión aparece, por ejemplo, el término borraré. Y si revisamos, como me interesa siempre, buscar en la raíz hebrea, en las palabras hebreas, dice raeré. Y la palabra raeré, si revisamos en el diccionario, dice borrar, que es lo correcto, alisar, ¿sí? Como con aceite. Qué curioso, ¿no? El alisar con aceite es algo muy continuamente utilizado en la escritura, el asunto del aceite. Engrasar. ¿Para qué se engrasa? Para que fluya mejor, ¿no? O poner grasa, también tocar, alcanzar. Dice borrar, deshacer. También dice destruir, enjugar, exterminar, fregar. Y también limpiar. Limpiar, llegar, quedar, raer, tuétano. Entonces, raer, vamos a utilizar esta palabra como está puesta en esta versión de la Biblia de las Américas, que dice borraré, que también tiene el significado de limpiar. Vamos a limpiar de la faz de la tierra al hombre. ¿Con qué se limpia o con qué nos limpiamos cuando nosotros conocemos hemos llegado a conocer a Dios? ¿Qué es lo que hacemos al acercarnos? ¿A qué nos invitan? Y es, Bautismo con agua. recordamos a Pedro, ¿no es cierto? Dice, vengan y bautícense, es decir, límpiense, ¿no? Y entramos al agua y nos limpiamos, ¿no? Entonces, en este sentido, más o menos, vamos a ir adecuando esta historia. Y dice, además, al final de este preámbulo, dice, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y aquí hay una cosa digna de tomar en cuenta, ¿no? Dice, mas Noé halló ¿qué? Halló gracia. A nosotros nos han dicho que desde la venida de Jesús viene un periodo de gracia en donde se termina la ley que estaba establecida desde cuando el Creador le dio a Moisés la ley en el monte Sinaí, y después todo ese tiempo tenían que los israelitas vivir bajo una ley muy estricta y que no la podían cumplir. Y después viene Jesús y anula aparentemente toda la ley, y ahora ya no estamos sujetos a la ley, sino estamos sujetos a la gracia. Y se inaugura un periodo diferente del trato del Creador con el ser humano. Ya no es por la ley, ya no es por las obras, sino por la gracia. Es un poco difícil entender todo este tema, pero la primera cosa que nosotros tenemos que revisar en la escritura es que la gracia no aparece después de la época de Jesús o con Jesús. La gracia ya aparece con el mismo Noé. En realidad esta es la primera vez que aparece la palabra gracia en la escritura en el capítulo 6, pero ya estamos hablando de Noé. ¿Qué es la gracia? Vamos a tener una visión un poquito diferente de lo que es la gracia hasta en este punto. Y vamos a revisar las palabras hebreas de este texto cuando decimos Noé primero. Noé en hebreo es Noah y se escribe con 2 letras. El lenguaje hebreo no tiene vocales. La primera cosa que tenemos que aprender del hebreo es que no tiene vocales. Por lo tanto, si en hebreo es Noah,
en realidad están solamente dos consonantes. No existe ni la O ni la A, ¿no? Existe solamente la letra nun como una N y la letra Het como una J. Aunque aquí aparece una KJ que simplemente implica un sonido bastante fuerte. Entonces vamos a copiar esta palabra. La voy a copiar y le vamos a poner en nuestra, en una pantallita para que podamos estudiarla aquí. Entonces vamos a poner en grande. Vamos a poner Noah. Los puntitos o las rayas adicionales que existen en realidad no nos interesan, inclusive yo los voy a borrar. ¿Bien? Porque estas son las vocales que luego les pusieron para que se pueda leer el texto. Es decir, el texto original no tiene vocales. La palabra Noé, entonces el nombre Noé, nombre Noé, que en hebreo es Noah. ¿Ah? Y luego vamos a poner la palabra gracia. Entonces vamos de nuevo a ver. Voy a pasarme nuevamente al texto. Y vamos a la palabra gracia. La palabra gracia es en hebreo gen. Entonces tiene dos letras y la vamos a pasar a nuestra pantalla. La vamos a poner aquí. Ahí. Entonces, como decía, le vamos a quitar las vocales, que es esta solamente. Bien. Y, perdón. Entonces, ¿ya? Y esto es gracia. ¿Bien? En hebreo, gen. Una cosa muy particular que ahora vamos a tener que mirar nuestras tablitas, las que les he pasado acerca de las letras hebreas. Y que las voy a poner yo en la pantalla. ¿Eh? La letra nun, esta letra tiene valor 50. ¿No? La letra nun tiene, vamos a decirle un poquito más grande para que se pueda ver. La letra nun tiene valor 50 y su significado es percepción. Bueno, y la letra Het, que está justo arriba, tiene un valor de 8 y tiene un significado de vida y también temor. Bueno, en particular, sobre esta letra nun, está escrito en el texto de una forma diferente. Vamos a revisar la segunda parte, la segunda hoja de nuestra tablita y vamos a encontrar que la letra nun, ¿sí? Como está aquí escrita, si es que está escrita al final, es una letra un poco más alargada. Entonces, si encontramos esta letra alargada, que tiene el mismo valor, es la misma letra nun más cortita. Entonces, regresamos a nuestra pantalla. Y comparamos el nombre Noé, Noah, que está escrito con una letra nun, Het. Y la palabra gracia que está escrito al revés,
con una letra Het y luego con una letra Nun. Esto es una cosa muy interesante, muy particular. Cuando entendemos adecuadamente esto, es una cosa muy hermosa de saber, conocer. Entonces, esta letra es la misma letra de aquí, solo que está dibujada más alargada porque está escrita al final. Entonces, ¿qué significa en realidad que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, ante los ojos del Creador? Vamos a poner una línea aquí. ¿Bien? ¿Y qué vendría a ser esto? Ahí pregunto, a ver, si es que ponemos una línea y podemos ver que lo que está escrito aquí, ¿sí?, está reflejado acá, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Bien? ¿A qué objeto nos recuerda esta línea? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a peinar, ¿qué hacemos? Un espejo. Vamos a un espejo, ¿cierto? El espejo nos refleja directamente lo que somos nosotros, pero qué curioso que cuando yo levanto la mano derecha, parecería que en el espejo estoy levantando la mano izquierda, ¿cierto? Y cuando levanto la mano izquierda, ya parece que estuviera levantando la mano derecha. Es decir, el espejo es mi reflejo de lo que estoy, de lo que soy, pero inverso. Mi reflexión es algo inverso. Es decir, cuando nosotros nos vemos en el espejo somos invertidos, estamos invertidos. ¿Qué es Noé respecto del Creador? Dice, y Noé halló gracia ante los ojos del Creador. Es como que en realidad Noé está frente a un espejo mirándole al Creador. Noé es un reflejo del Creador. O sea, es la primera cosa que tenemos que ver aquí, que la gracia que es. La gracia que es verse reflejados en el Creador o reflejar el Creador en nosotros. Hallar gracia es ser similares al Creador. Estar como de estar frente a frente, como estar frente a un espejo, ¿cierto? Entonces, esta es una cosa bastante interesante, bastante curiosa, cuando vemos la escritura de Noé. ¿Qué significa estar frente a un espejo? Cuando nosotros leemos la Biblia, siempre estamos como buscando o estamos mirando las historias como que ocurrieron hacia afuera, como que nos están contando de una historia que pasó. Pero el nombre Noé, y cuando dice el verso halló gracia ante los ojos del Señor, nos llama a pensar que Noé fue un reflejo y es una invitación a que nosotros seamos también ese reflejo del Creador. Y también que cuando leemos la escritura, en lugar de mirar esas historias hacia afuera, esas historias tenemos que mirarlas hacia adentro. No sé si está entendida la idea ahí. Es decir, no tenemos que mirar lo que está escrito como esos personajes que ocurrieron, que no somos nosotros, que están lejos y que ya pasaron, sino que todo lo que está escrito, en realidad me tengo que mirar como un espejo para mirarme hacia dentro de mí. Entonces, ¿cómo miramos esto? Y el lenguaje hebreo es
es interesante en este aspecto, ¿no? Nosotros vemos aquí que las letras están invertidas, ¿no? Pero además la letra Nun, aquí al final, la gracia está escrita con una letra Nun que va más hacia abajo. Es decir, la letra Nun, que al escribirse hacia abajo, me está invitando a que mire a mí mismo, hacia adentro mío. ¿Sí? Cuando nos miramos hacia adentro mío, comenzamos a ver que la historia de Noé se refleja en mi propia interioridad. Es decir, que la escritura no es una historia de algo que sucedió hace mucho tiempo, sino es algo que es muy aplicable a nuestro día a día. ¿Por qué decimos esto? Aquí me voy a detener y hacer un paréntesis. Siempre que trato de compartir las enseñanzas de la escritura, busco este sentido, el sentido interior, el sentido que se aplica hacia mí mismo en este mismo instante. Si revisamos la historia de un diluvio, existe esta historia del diluvio desde hace 4.500 años, en unas tablillas que encontraron en Sumeria, escritas, hay un poema llamado el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh ya cuenta la historia de un diluvio. Y alrededor de 1000 años antes de que la Biblia fuera escrita y que cuente la historia del diluvio. Es decir, ¿a qué me lleva a pensar esto? Que el tema del diluvio es una historia concurrente, algo que ya se conocía, y de hecho en muchas historias, en muchas civilizaciones, se habla de un diluvio, de que hubo un diluvio, pero no por ello debemos confirmar de que efectivamente la tierra se inundó, sino que este diluvio tiene ciertas connotaciones mitológicas. Por ejemplo, en las tablillas del poema de Gilgamesh se cuenta de un dios que se enfureció y también quiso castigar la tierra, castigó la tierra con un diluvio. Pero este dios era un dios del tipo de los dioses paganos, en donde destruyó sin misericordia, y era además un dios caprichoso y cosas así, ¿no? Bueno, tomando en cuenta estos aspectos, si nosotros revisamos un poco más detenidamente la historia contada en la Biblia, podemos de alguna forma también hacer esta semejanza. El creador dice que se arrepintió en su corazón haberle hecho al hombre y lo quiere destruir. Pero si nosotros nos ponemos en el espejo todo esto, también tenemos que reflejar una característica diferente. Por ejemplo, cuando decimos que el Señor, ¿dónde está? Que quería raer de la faz de la tierra a los hombres y que quería castigar, digamos, la maldad de los hombres, le pesó en su corazón haber hecho al hombre. Cuando nosotros pensamos, regresamos, recordamos en nuestra infancia, por ejemplo, nuestro padre nos castiga, ¿qué era para nosotros nuestro padre en ese instante? Parecía malo, ¿cierto? Un padre que me castiga, me jala las orejas, me da con la correa porque yo cometí algo, era un padre malo. Entonces, en ese instante para nosotros era malo, pero ahora nos damos cuenta y digo, no, mi papá me estaba corrigiendo. Entonces, cuando nosotros leemos esta escritura de una forma literal,
parece que el creador estuvo haciendo también, comportándose mal. Estamos viendo el aspecto este literal, pero que ahora si le vemos a través del espejo, es como un padre que está corrigiendo a sus hijos. Entonces, cuando dice que va a raer, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, entonces tenemos que tomarle este sentido. Dice, borraré o limpiaré. Y cuando entendemos de que dice de la faz de la tierra, conforme ya hemos estado estudiando, no es el planeta Tierra en el que vivimos, sino que es esta tierra interior de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros vemos que ¿qué es la gracia? La gracia es esto también de mirarse hacia adentro. Habíamos dicho anteriormente que el creador había limitado la vida del ser humano a 120 años. Dice, serán pues sus días 120 años. Entonces, esta clave de sus días, serán 120 años, en realidad también está asociado a esto que estamos hablando. Veamos, vamos a compartir nuevamente la pantalla y vamos a poner por aquí. Entonces, 120 años. 120 años. ¿Sí? Estos 120 años es algo que parece también repetirse en las historias. Por ejemplo, la historia de Moisés, ¿no? Está dividida en 3 periodos de 40 años. Entonces, estos 120 años están divididos en 3 periodos de 40. ¿Sí? Y ahora revisemos las tablitas hebreas, las tablitas de las letras hebreas, y encontremos una letra que valga 40. ¿Sí? Esta letra mem vale 40 y el significado de esta letra dice fuente de sabiduría y también agua. ¿Sí? Hagámoslo un poquito más grande para que podamos mirar. Dice, la letra mem tiene un valor de 40 y es fuente de sabiduría y agua. Entonces, curiosamente, la relación de la historia que estamos hablando de Noé, cuando vemos la historia de Noé, vamos a ver un diluvio, ¿no? El diluvio, ¿qué es un diluvio? El diluvio en donde cae agua, ¿no? Pero ¿de qué clase de agua estamos hablando? Entonces, si nosotros hemos leído la Biblia, Jesús nos dice, por ejemplo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Qué son los ríos de agua de vida? Entonces, el número 40 tiene significado, dijimos, de aguas y de sabiduría. Entonces, ¿qué ocurre en realidad en un diluvio? Vamos a hacerle un poquito más pequeño. ¿Sí? Aguas, sabiduría. Entonces, el diluvio es un diluvio de agua. Por lo tanto, en otras palabras, es también un diluvio de sabiduría. Con la sabiduría nos van a limpiar. Con la sabiduría dice, raeré del hombre de la faz de la tierra. Entonces, nos va a limpiar con aguas. Nosotros recordamos, por ejemplo, también que cuando la primera vez Jesús
antes de iniciar su ministerio, él fue a un desierto, ¿cierto? Fue a un desierto y en ese desierto pasó ¿cuántos días? En ese desierto pasó también 40 días y 40 noches. ¿No? Y después de eso fue bautizado. ¿Bautizado en qué? Bautizado en las aguas. Fue investido de sabiduría, digamos. Fue en cierta forma también lavado, pero es un símbolo de que Él en realidad está lavándonos a nosotros. Entonces, este número 40 está asociado a las aguas y está asociado también al desierto. Entonces, ¿cuáles son esas tres etapas de 40 que tenemos que pasar? Luego vamos a ver el siguiente 40. O bueno, podemos decirlo de una vez. En hebreo, la mente se escribe como moaj. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nos va a lavar nuestra interioridad, 40 días y 40 noches, y nosotros tenemos que pasar por un desierto, una introspección, y cuando hemos hecho todos estos trabajos, este trabajo de la limpieza interna nuestra, de nuestra tierra, entonces ahora utilicemos nuestra mente. Cuando utilizamos nuestra mente, nuestra inteligencia, entonces podemos ya gobernar nuestra interioridad, nuestra tierra. Entonces, ¿a qué se refiere con la vida de los hombres serán 120 años? A que el proceso de corrección del ser humano pasa por una etapa o tres etapas de corrección. Entonces, estas son simbolizadas por los 40 que básicamente son la sabiduría. Ahora, sigamos con la lectura del texto. Ocurre ahora, entonces, inicia el diluvio. Y dice, y estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Entonces es muy interesante el hecho de que resalta aquí del hombre justo y perfecto y habla de que tenía 3 hijos y dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba toda llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida, que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, como ya hemos estado diciendo. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y calafatearás por dentro y por fuera con brea. De esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Estos números son muy importantes. 300 codos la longitud, 50 codos la anchura y de 30 codos la altura. Y harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo y pondrás la puerta del arca en su costado y la harás con piso bajo, segundo y tercero. 3 pisos. Otra vez está con una recurrencia del número 3. Entonces dice, la harás con piso bajo, segundo y tercero. Veamos. ¿A qué se refiere? Entonces volvemos a nuestra pantalla y en esta pantalla vemos que otra vez hay 3. Entonces dibujemos un arca. Vamos a dibujar un arca. ¿Sí? Y el arca es un barquito que va a tener, ¿sí? Es un barquito aquí
que dice, harás una ventana al arca. Es curioso que para una arca de tales dimensiones va a tener una sola ventana. Pero dice que va a tener 3 pisos. De piso bajo, segundo y tercero. Entonces tenemos un piso. Entonces en cada piso vamos a escribir el número 40. ¿Sí? Los 40 pasos que tenemos que, o los 3 40 que tenemos que ir alcanzando, ¿sí? Para conformar o para adecuar mi arca. Entonces, ¿qué es el arca? Vamos a poner aquí, el arca simboliza en realidad mi alma. Vamos a poner aquí. El arca es mi alma. ¿Sí? ¿Qué debo hacer con mi alma? Y aquí vamos a escribir, vamos a resumir toda la conformación del alma en algo que se conoce como las vestimentas del alma. Es decir, ¿cómo conocemos el alma? El alma es un poco una estructura bastante difícil de entender, pero la Biblia nos da una pista. La Biblia dice internamente en la Biblia, internamente en la Biblia conocemos que las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. Otra vez 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a transformar en este diluvio? Vamos a transformar el pensamiento, el habla y la acción. A todas estas las vamos a llamar simplemente el habla. Es decir, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensemos y lo que nosotros hagamos, llamémosle el habla. Nuestra forma de expresarnos hacia el exterior, el habla. Entonces, el habla nuestra está representada aquí por el arca que tiene 3 compartimentos, 3 etapas, y es nuestra vida, será nuestra vida de 120 años, en el sentido de que tendremos que atravesar 3 veces una etapa de 40. Cuando decimos el habla, vamos a borrar por ahora esto para que nos alcance. Si recordamos las dimensiones del arca, dice de 300 codos el largo, ¿no es cierto? De 50 codos su ancho y de 30 codos su altura. Entonces, ahora comencemos a revisar nuestras tablitas a qué letras corresponden. Y ahí voy a pedirle su ayuda. Si tienen a la mano, vamos a ir a revisar las tablitas. Veamos. Esta es una clase bastante más compleja de la que estamos acostumbrados. Tenemos que emplear todas las herramientas que tenemos. Tenemos que pensar y pensar más y aplicar las cosas que ya hemos ido aprendiendo. Entonces, revisemos la tablita y la letra Shin contiene, es decir, equivale a al número 300, que de paso es el fuego, ¿no? El fuego, la llama eterna. Entonces, el 300, la letra Shin. Luego, 50, la letra Nun, que es la percepción, ¿no? Y 30,
30 es una letra Lamed. ¿Sí? Una letra Lamed. Por lo tanto, vamos a poner al lado de nuestras, de las medidas que hemos hecho del arca, vamos a poner las letras hebreas. Entonces, voy a ponerle las letras hebreas un poquito más grandes. Esta es una letra Shin. ¿Bien? Una letra Shin. 50 codos. Era una letra Nun. ¿Sí? Que se escribe así. Una letra Nun. ¿Ah? Y 30 codos. Una letra Lamed. ¿Ven? Hasta ahí están las equivalencias. Recuerden que en la Biblia no hay vocales ni tampoco hay números. Los números de los versículos y todo eso, capítulos que aparecen en la actualidad, no estaban escritos en el original. Ahora, estas dimensiones, si yo ordeno las letras, estas letras las escribo como una palabra, voy a escribir la letra, la palabra Lashon. Perdón, aquí, esta sí, Lashon. Entonces voy a hacerle un poquito más grande, Lashon. Esto suena como Lashon, ¿ya? Y que tiene significado de lengua. ¿A qué nos da idea la lengua? La lengua es el habla. Lo que estábamos diciendo hace un momento, que las vestimentas del alma, para que nosotros podamos conocer el alma, las vestimentas del alma, lo que podemos ver del alma, es el pensamiento, el habla y la acción. Los 3 niveles del arca. El pensamiento, el habla y la acción. Cuando el Creador le manda a construir a Noé, aparentemente este barquito de 3 pisos, le dice, constrúyeme un arca de 300, de 500, de 50 y de 30. Lo que está diciendo en realidad es, constrúyeme tu lengua o constrúyeme tu alma. ¿Sí? Construye tu alma. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, el Creador quiere que nosotros cambiemos. Y al reconstruir nuestra alma, nos va a salvar de las aguas. Las aguas van a caer muchísimas, pero por ahora tenemos que protegernos de las aguas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en realidad? Nos va a ocurrir un milagro, porque si las aguas van a subir, no importa cuánto, mi barquito va a poder estar protegido, ¿sí? Porque va a poder navegar sobre las aguas, ¿cierto? Voy a poder navegar sobre las aguas, porque ¿qué son las aguas? Las aguas, como dijimos, son su palabra, la sabiduría, la que nos limpia, pero también esta palabra es la ley, ¿sí? Pero la ley puede ser muerte si nosotros la tomamos en exceso. La ley, como estaba aparentemente revelada en el Antiguo Testamento, dice que la ley era muerte. Entonces, si es que yo no sé nadar, voy a naufragar. Voy a perecer en las aguas. Por lo tanto, tengo que construir mi alma para no naufragar en las aguas. Y al construirla el arca, es decir, construir mi alma, mis 3 niveles internos, mis vestimentas, el pensamiento, el habla y la acción, yo voy a poder navegar sobre las aguas. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos en el Nuevo Testamento de alguien que puede caminar sobre las aguas?
quien camina sobre las aguas, domina las aguas, nos enseña a que nosotros también naveguemos o caminemos sobre las aguas. Entonces, las historias todas son muy semejantes. El milagro de caminar sobre las aguas no es un milagro como para decir, ay, qué lindo cómo camina sobre las aguas. El milagro es el mismo tema de dominar la ley, de dominar a la muerte, de vencer a la muerte, de vencer la muerte ¿con qué? Con la sabiduría. De ir en estos 3 pasos, de cambiar el pensamiento, el habla y la acción, para construir nuestra alma y nuestra alma que no naufrague en las aguas. Es por eso que en el diluvio cae mucha agua y dice que fueron 40 días y 40 noches. Y esto demoró como hasta que termine todo esto, hasta que Noé baje del arca, pasó todo un año. Si nosotros miramos al final de la historia termina un año después. Dice, y Noé finalmente bajó del arca, y después de que mandó la palomita regresó y vio que ya después otra vez le envió, ya no regresó, pudo abrir el arca, bajar a todos los animalitos y hacer un sacrificio al Creador. Claro que nosotros sabemos luego que ocurren otras cosas, pero la alegoría, y esta es la forma en que suelo interpretar las escrituras, esta alegoría, la alegoría de Noé, es una alegoría relacionada a cada uno de nosotros. ¿Cómo construir nuestra alma? Todos los pasos para construir nuestra alma que están descritos a lo largo de toda la Biblia, de principio a fin, y que después nosotros la explicamos un poco más. Jesús viene a mostrarnos una forma más sofisticada de cumplir, ¿no? Pero en realidad lo que está haciendo es cumpliendo todo lo anterior. El Creador, o Jesús viene y camina sobre las aguas y entonces Pedro dice, yo también quiero. Pero en ese instante fracasa. ¿Por qué? Porque todavía no había terminado de construir su propia alma. ¿Cuándo termina de construir su propia alma? Nosotros podemos ver, por ejemplo, después de que se va Jesús, 50 días después hay una fiesta que se llama la fiesta de Pentecostés y dice, y estaban 120 reunidos unánimes en un aposento alto. Otra vez se repite el asunto de 120. Estaban 120 reunidos en un aposento alto. Y entonces viene el Espíritu Santo y se revela como en lenguas como de fuego. Esas lenguas como de fuego está hablando exactamente de lo mismo. Las lenguas como de fuego que transforman ya finalmente nuestra interioridad. Entonces, la historia se repite. Todo lo que nosotros tenemos que aprender en la escritura es a construir nuestra alma para que finalmente cuando hayamos alcanzado los 120 años, y no está hablando de los 120 años de vida física nuestra, sino está hablando de nuestro cumplimiento espiritual. Los 120 años es lo que dice, y sus días serán 120 años. ¿De qué son sinónimos los días? Los días son sinónimos de claridad, de luz. ¿Y de qué luz está hablando? La luz de la escritura, cuando habla de luz, está hablando del conocimiento. ¿De qué conocimiento? Del conocimiento del Dios verdadero. Por eso Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El conocer a Dios, eso es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es decir, ¿de qué se trata el que nosotros alcancemos
todos estos niveles, esta reconstrucción del alma, de conocer al Creador. ¿Y por qué todo esto se resume en conocer al Creador? ¿Cómo conocemos al Creador? Revisemos nuevamente la parte inicial. Decíamos, la gracia es gen, escrito en hebreo, perdón, escrito en hebreo sería así, gen. La gracia es que entremos hacia nuestra propia interioridad y la introspección. Esta letra nun me invita a entrar a mi propia interioridad. ¿Y cómo entramos a nuestra propia interioridad? Revisando la escritura, poniendo la escritura como un espejo frente a nosotros. ¿Y como un espejo? ¿Cuál es el primer mandamiento de toda la Biblia? Y ahí voy a preguntarles si tienen, por favor, respondan, si tienen sus micrófonos abiertos. A ver si pueden recordar. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Muy bien. Aunque en realidad el primer mandamiento inicia con escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Termina allí? ¿Termina allí? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. No, todavía. Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ah? En el Nuevo Testamento Pablo termina y dice, y en esto se resume toda la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amamos al prójimo? ¿Cómo debemos amar al prójimo? Dice, como a mí mismo. Entonces, la gracia es construir nuestra interioridad. ¿Sí? Para que podamos amar al prójimo, tengo que conocerme a mí mismo. ¿Podemos amar? Esta es una pregunta. ¿Podemos amar a alguien que no conocemos? A ver. No, es difícil. O sea, no podemos amar a alguien que no conocemos. Si nos, como antes hacían, por ejemplo, en los tiempos antiguos nos conseguían esposa. Eso era cosa difícil, ¿no es cierto? Porque no sabíamos de qué se trataba, ni si la vamos a querer o no, ¿no? Ahí te digo, en cambio, que ellos decían que el enamorarse es un complemento. Bueno, sí. Entonces, el asunto es de que no podemos amar a alguien que no conocemos. Para comenzar a amarlo, tenemos que comenzar a conocerlo. Pero el verso es un verso completo y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tengo que amar a Dios, tengo que amar al prójimo, pero al prójimo tengo que amarle como a mí mismo. ¿Me amo en realidad a mí mismo? La pregunta era, ¿puedo amar a alguien que no conozco? A veces nosotros no nos conocemos. ¿Sí? Nuestra propia interioridad es desconocida para nosotros. Hay algo que le llamamos el inconsciente. Nuestro inconsciente es un perfecto desconocido. A veces nosotros actuamos fuera de nuestros cabales porque no nos conocemos, ¿no? Sabemos que no nos conocemos tanto que decimos, verás, en estas circunstancias no respondo. ¿Por qué no respondo? Porque no sé cómo puedo actuar. ¿Cierto? En nuestra interioridad nosotros somos difíciles de entendernos a nosotros mismos. Por eso, el adquirir gracia significa el que vayamos hacia nuestra propia interioridad.
vamos hacia nuestra propia interioridad a conocernos a nosotros mismos, y cuando nos conozcamos a nosotros mismos vamos a encontrar el amor que tenemos que tener hacia los demás. Y curiosamente vamos a entrar a números. Ustedes tienen las tablitas allí también. En estos números dijimos que la letra Nun vale 50 y la letra Hed vale 8. ¿A cuánto llega el valor de Gen o de Noé? Es el valor 58. Si sumamos 5 más 8, 5 más 8 es igual a 13. Alguna vez hablamos de que el número 13 en la escritura es el amor. Perdón, esto está en hebreo. La letra 13 en la escritura es el amor. Toda esta historia se trata acerca del amor. El construir nuestra alma. ¿Sí? Tenemos que construirla con amor. Tenemos que encontrar el amor en nuestra interioridad. ¿Por qué tenemos que encontrar el amor en nuestra interioridad? ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿No es cierto? Como dice en Primera de Juan 4:8. ¿Cuánto suma Primera de Juan 4:8? ¿Sí? También suma 13. Entonces, el secreto de todo, el secreto para amar al prójimo, tengo que amarme a mí mismo. Entonces, si no me amo a mí mismo, por eso es que si no tenemos amor para nosotros mismos, no podemos amar a los demás, tenemos conflictos. Y si es que encuentro el amor en mi interioridad, estoy encontrando a Dios, porque Dios está en mí. Está más cerca de lo que podemos saber. Dice que el Creador está más cerca del párpado de nuestros ojos. Entonces, Dios está en nuestra interioridad. Tengo que descubrirle allí. La luz está en mi interioridad, pero tengo que sumergirme. Entonces, la gracia empieza por sumergirme en mi interioridad. ¿Sí? Y entonces encuentro que el Creador ha estado allí y encuentro el favor de Dios. Y encuentro el amor. Y entonces, cuando me encuentre a mí mismo, puedo también amar al prójimo como a mí mismo. La historia de Noé es una historia de la reconstrucción, de la construcción de mi interioridad de esos 120 años. En la espiritualidad significa la reconstrucción del pensamiento, el habla y la acción, que son las vestimentas del alma. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Buenazo la cuestión de la enseñanza. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué escogiste, cuando estabas hablando de la construcción del barco, de las letras de 300, de 50 y de 30, ¿por qué escogiste así para que se formara la palabra lengua? ¿Por qué no escogiste la letra de 300 primero, la letra de 50 segundo, la letra de 30 tercero y formabas otra palabra? Bueno, sí es posible hacer eso. En el hebreo hay justamente las palabras se forman de la combinación de las letras. Entonces, la ubicación de las letras, yo puedo ordenarlas, y de hecho, el trabajo nuestro está que al inicio nosotros estamos desordenados. Es decir, si es que comienzo por 300, luego 50 y luego 30, tengo una palabra Shin, Nun, Lamet, ¿no? Pero este es el inicio de nuestra alma. El inicio de nuestra alma está desordenado. Entonces, veamos nuevamente. Vamos a ponerle de otra forma. Tú dices, escribamos como debería estar de acuerdo al ordenado. Dice, debería ser Shin,
Nun y Lamed. Shin, Nun, Lamed es el inicio de nuestra habla. Como dice la escritura, que y la tierra estaba desordenada y vacía. También inicia esta historia que dice, y la maldad de los hombres era mucha. ¿Y qué había que hacer? Había que limpiarle, ¿no es cierto? ¿Qué es sinónimo de limpiar? Como cuando entramos a nuestro cuarto, por ejemplo, está sucio, está desordenado. ¿Qué hay que hacer? Reordenarlo. Hay que limpiarlo y reordenarlo. En la escritura siempre el ordenamiento es parte de la reestructuración de nuestra alma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el orden de las palabras. ¿Sí? Voy a poner la misma letra nun allí para que puedan ver cómo se reordenan. Entonces, la historia de la construcción de nuestra alma es la historia de reordenar nuestra habla. Reordenar el habla significa también en términos de la escritura de la palabra, cambiemos el orden de las palabras. Esto es muy curioso, es muy interesante porque, por ejemplo, hay otra cosa en la escritura que dice Jesús, por ejemplo, dice que tenemos que ser humildes. ¿Sí? El que se humilla será ensalzado. Entonces, hay una palabra que refleja en nuestra interioridad nuestro ego. Yo soy yo y no me parezco a nadie. El yo en hebreo es ani. Voy a escribirle también aquí ani. Ani. Perdón, sería así. Ani. Ese soy yo. Pero el ani tiene que ser humillado. ¿Sí? El yo, que es el gigante Goliat, tiene que ser humillado, tiene que caer a tierra. ¿Y cómo cae a tierra? Reordenándole las letras. Entonces, lo vamos a poner. Ahora tengo que llegar a hacer nada. Entonces, el llegar a hacer nada es llegar a Ain. A Ain. Y en este caso también voy a poner la letra Nun como está escrita ahí, ¿no? Cambio de ser yo, el ego, a ser nada, a humillarme. Entonces, el reordenamiento de las letras en hebreo está enseñándonos de que debo reconstruir mi esencia. ¿Alguna otra inquietud? Me imagino que está entendida tu Ajá, solamente una cosa. ¿La primera palabra que formaste significaba algo o no significaba nada? ¿La primera palabra de cuál? ¿De Ain? De 350 y 350 y 30. No sé. No sé al momento qué significa. Siempre hay las diferentes ordenamientos, las diferentes palabras que resultan del ordenamiento de las letras tienen significados que generalmente están asociados a la misma idea. Puede ser en el mismo sentido como el mismo sentido de lengua, pero también puede ser lo opuesto. Con seguridad está algo relacionado al habla, pero en un sentido de desorden, posiblemente tinieblas. Lo revisaré y te enviaré algún comentario al respecto. Ok, muchísimas gracias. Muy buena enseñanza. ¿Alguna otra pregunta? A mí me embarga una duda, Marco. Sí. Todo fantástico explicado, pero, o sea, en el versículo bíblico cuando dice, y le concederé que viva hasta 120 años. ¿Cómo medían esos años? Si en ese entonces no se utilizaba lo gregoriano. ¿Cómo medían? En lunas quizás, no sé. Bueno. ¿O quién define 12 lunas serían un año? Vamos al final de la escritura de esta parte.
A ver, ¿en dónde termina el diluvio? Y vamos a ver cuántos años vivió Noé. Los descendientes de Noé. Y dice en el versículo Génesis 9:29, el total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Si tomamos literalmente el texto, vamos a escribirlo, ¿cierto? Vamos a poner aquí. 950 años. 950 años. ¿Sí? Fue cuando murió. Cuando Noé inició la construcción del barco, tenía, son 600 años. 600 años, por ahí. Podemos revisarlo. Veamos, antes de escribir esto, vamos a revisar el texto. Veamos. Está por aquí. Y midió, aquí está, por aquí abajito. Y así lo hizo. Veamos si en el versículo 7 está. Aquí, en el Génesis 7:6. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Digamos que esto de el decreto del creador de que el hombre tuviera solo 120 años, primerito no se cumple con Noé. Entonces pongamos aquí, tenemos 600 años. ¿Cuántos años vivió Noé después de todo esto? ¿Sí? Entonces Noé vivió 350 años. ¿Sí? 350 años que no cumplen para nada el decreto del creador. Si luego vemos a Abraham, ¿sí? Abraham, Sara, ¿sí? Sara se pasó con 7 años. Abraham vivió 180 y algo de años. ¿Sí? Muchas veces se incumple el decreto del creador de que la vida del hombre será de 120 años. Pero como dije, el secreto de todo esto está en que no está hablando de los años. Veamos nuevamente el texto. Veamos. Aquí dice, ¿no? Serán pues sus días. ¿Qué significa sus días? Sus luces, su conocimiento, su sabiduría. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de estas historias, nuevamente no son historias literales. No está hablándonos de un señor que vivió 120 años, debió haber vivido 120 años más. Pero no está hablando de eso, sino está hablando del crecimiento de nuestra alma. Es decir, es una historia que parecería que invalida las palabras del creador, los decretos del creador. Si tomáramos en lo literal, el decreto del creador no se cumple. Por lo tanto, el creador es un mentiroso. Pero en realidad no es así. Cuando nos dice, serán pues sus días, está diciendo, será su sabiduría. La sabiduría del ser humano pasa por 3 etapas de 40. ¿Sí? Esas 3 etapas de 40 es la construcción del arca. Entonces, no tenemos que descifrar los aspectos de en la antigüedad se medía la edad de esta forma o de la otra, sino que encontrar la historia dentro de la historia. Por lo tanto, para todos nosotros, nuestra vida será de 120 años, pese a que vivamos 80, 50, 90.
¿Alguna otra pregunta? O no sé si Pablito, a ver, Pablito, ¿qué pasó? ¿Sí? No, estoy claro. O sea, bajo la definición o el concepto que dices ahora, estoy claro. O sea, Exacto, yo lo medía de otra forma. O sea, exacto. yo decía, a lo mejor es un error de traducción. Y cuando hablaban de años, es decir, decían lunas, ahí sí me cuadra, o sea, que Noé tenga unos 80 años el momento de morir, que cuando construyó el arca solo tenía 50 años, o sea, me cuadran, o sea, me cuadraba matemáticamente, por decirlo así, esos números, no el concepto o en la forma que tú lo Así es, estás definiendo en este así instante. es, así es. Pero aún si fueran lunas, no es mucha la diferencia. Las lunas, a veces hay 12 o 13 lunas en el año. Entonces, Correcto. Por eso es que esto es diferente. yo asociaba, por eso es que a veces el año judío cae en septiembre o a veces cae en agosto, o sea, decía Sí, más o sí, menos, pensaba eso, ¿no? sí, así es. Pero de 350 años a 120 la diferencia, híjole. Bueno, Son 30 largos años. bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como decía mi abuelo, en ese entonces han de haber comido buenos porotos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, Marco, como siempre, muy apropiada tu educación. Eh, tus conocimientos transmitidos hacia nosotros son de una gran experiencia. Gracias, lo único que puedo decirte es gracias por impartir tus conocimientos, por no ser egoísta y dar al mundo lo que tú sabes. A las órdenes, con mucho gusto. Creo que Daniel quería hablar. Sí, tengo una duda. En esta división que haces de los años, 40, 40, 40, ¿se podría entender que hay una división, o sea, en la edad del hombre, de la mujer, hay etapas en las que se va subiendo ese escalón, adquiriendo sabiduría, puede ser? ¿Se puede entender de esa manera? Sí, en Madurando. realidad, eh, las etapas del hombre sí están relacionadas con 40. Eh, Aunque hay una división un poco más pequeña también, pero si ustedes pueden recordar, pueden hacer una analogía, a los 40 el ser humano sufre un problema, especialmente los varones, ¿no? Dicen que les llegó la dificultad de los 40, ¿sí? En donde en los 40 ocurren desgracias en los seres humanos. Andropausia, Mausquito. Algunas cosas también relacionadas con la mujer, con la menopausia, ¿no? Es una etapa de cambio y también posteriormente a los 80. Después de los 80, generalmente se va adquiriendo ya más experiencia y más sabiduría. Las personas que tienen esa edad sobre los 80 también, de alguna forma, ya van transformando su pensamiento, han adquirido la suficiente experiencia y son respetados por sus hijos, por sus nietos, ¿no? Entonces, todo esto de los números en la escritura está bastante armónicamente relacionado con nuestras estructuras físicas. Entonces, por eso es que el número 40 es muy simbólico. En la escritura siempre veremos etapas de 40 años en el desierto, el pueblo de Israel, los 3 etapas de 40 años de Moisés, y cuando él, antes de salir a guiar al pueblo de Israel, él vivió 40 años en Egipto y después 40 años en el desierto, y a los 80 años fue guía del pueblo de Israel para llevarles a la tierra prometida, aunque él no llegó a la tierra prometida y murió a los 120 años. Lógicamente que todo esto, todas esas historias son simbólicas, como lo explico en el libro. Son simbólicas en el sentido de que tienen que entender lo interior de lo que está escrito, de lo que parece estar relatado. Si lo que está relatado no es históricamente fidedigno, que si existieron o no existieron los personajes, eso es irrelevante.
Lo que nos interesa es la historia detrás de la historia. Por eso, cuando encontramos todos estos detalles, vemos que la Biblia es armónica de principio a fin. Es decir, existe una misma idea detrás de todos los libros escritos. Sí, Marquito, una acotación, saludo a todos, Sí. bendiciones. Y me Sí. acordaba mientras te escucho, era cuando Caleb le dijo al rey israelita, ¿no? Permíteme conquistar esa montaña que me siento como cuando tenía 40 años. Y siempre Bueno, es interesante la actitud mental que una persona puede tener frente a las etapas cronológicas de la vida, ¿no? Entonces, cómo mentalmente uno puede irse ubicando y de pronto quizás esa misma experiencia en pensamientos le puede anclar a etapas de la vida en donde era mucho más productivo espiritualmente, físicamente, etcétera, ¿no? Entonces, sí tiene mucha connotación todo. sí, el asunto es de que generalmente nosotros recordamos los 40 como una etapa vigorosa, ¿no? Pero alguien dice, un sabio es aquel que tiene tanta sabiduría que solo le falta la fuerza que tenía cuando tenía 40. Y el de 40 le falta la sabiduría que el que tiene 80, ¿no? Entonces, en esa está la característica del ser humano, que tenemos que empezar a sentirnos en nuestra interioridad tan fuertes como cuando somos jóvenes. Y de hecho, el secreto de la juventud es transformar nuestra mente, transformar nuestra interioridad. La salud depende de lo que tenemos aquí. Cuando nos dicen mente sana y en cuerpo sano, en realidad es al revés. Tendremos cuerpo sano si tenemos una mente sana. El secreto de la enfermedad, de la sanidad de nuestras enfermedades, está a comenzar por aquí. Y en realidad, todo lo que la Escritura nos invita a transformar es esa espiritualidad. Lo que tenemos que cambiar aquí, esa mente que tenemos que tener renovada cada vez, y de esta forma vamos a ser sanos. La Escritura nos habla de la sanidad y esa sanidad en realidad está en nosotros mismos. Encontrar el poder de la sanidad, porque ¿en dónde está Dios? Dios está dentro de nosotros. Entonces el Creador dice que Él es nuestro sanador. ¿Por qué es nuestro sanador? Porque tenemos que encontrarle dentro nuestro. Y allí vamos a encontrar el poder de ser saludables. Bueno, muy interesante los cuestionamientos de ustedes, que agradezco. Y este tiempo ha sido bastante productivo y nos hemos extendido un poco más.